Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Fuentes al Descubierto, el podcast donde analizamos el origen de la información que consumimos cada día. Hoy vamos a hablar de algo clave en la era digital, que son las fuentes de información, cómo saber si una noticia es falsa o es real. Y para eso, bueno, me presento, mi nombre es Isabela y me acompañan hoy Daniela y Marcela. Niñas, saludemos a la audiencia que está aquí escuchándonos en este momento. Hola, hola, chicas, audiencia. Así es, pues hoy les traeremos datos muy interesantes en el podcast, además que no sé si ustedes opinan lo mismo que yo, es súper importante para la profesión que desarrollan, no solamente en temas de comunicación, sino en todas las profesiones a lo largo de diferentes carreras, y es precisamente cómo identificar esas fuentes confiables en esta era tan llena de fake news y tanta ola de información. Hola, hola, y también hablaremos de casos en los que la falta de verificación ha causado bastantes problemas. Bueno, me parece un tema demasiado relevante, sobre todo pues para nuestra profesión. Entonces, para empezar, hay varios tipos de fuentes de información. Dani, ¿nos cuentas sobre las fuentes primarias, como los ejemplos, las características, las ventajas, las desventajas? Claro, Isa, y es que además las fuentes de información, uno podría de pronto equivocarse al descubrir o a interpretar cuál es una fuente primaria, ya que hay tanta abundancia de información a través de redes sociales. Pues bien, esas fuentes primarias que conocemos en la materia son precisamente esas que son las originales, las que están creadas en el momento del suceso, como grabaciones, o pueden ser actas también de reuniones, entrevistas, documentos oficiales. La verdad, estas son una de las fuentes más valiosas que tenemos en los ámbitos de descubrir cuáles son o cómo está tratada la información, debido a que pues estas fuentes son las que han estado en el lugar de los hechos. Un ejemplo de esto es cuando ocurre un accidente o cuando ocurre un homicidio en una ciudad. Hay personas que están alrededor de esos lugares, y cuando uno periodista, o cuando uno va a consultar qué fue lo que pasó, pues la persona que estuvo ahí, que pudo presenciar cómo era este accidente o era este suceso, es quien nos va a contar de primera mano esta información, y son las más importantes además, pues porque no modifican mucho el tema de esos sucesos, ¿cierto, Marce? Exacto, Dani, pero ojo, porque incluso en una fuente primaria que se supone que es muy confiable, puede haber sesgos. No siempre cuentan toda la verdad, porque allí también hay un tema de subjetividad, porque realmente nosotros como testigos de un hecho también podemos escoger qué mostrar y qué no mostrar para diversificar las interpretaciones que el público le va a dar. Claro, niñas, es de vital importancia entender que aunque sean fuentes primarias, que aunque sean las personas que están viviendo los hechos ahí, también influye mucho su opinión o su versión de los hechos, ¿cierto? Yo creo, Isa, y yo voy a hablar un poquito ahí, a dar una opinión respecto a eso, y es que por eso son tan importantes, porque en un mundo de la digitalización, donde el Internet abunda, pues estas fuentes son las que pueden deslegitimizar una información, o puede realmente dar una versión totalmente incorrecta. Entonces, Claro. gracias a estas fuentes primarias, pues es que podemos ir al origen de la información, de lo que pasa a través del suceso. Claro, eso es súper importante tener como esa herramienta ahí para poder guiarnos hacia la veracidad de lo que pasó. Entonces, ya teniendo como un poquito más claro cuáles son las fuentes primarias, Marce, ¿nos puedes contar un poquito sobre las fuentes secundarias, porfa? Así es, Isa. Aquí están los libros, las enciclopedias, artículos que analizan la información primaria, tal vez la que nos provee una fuente primaria. Son útiles para entender un tema, de pronto para ahondar más en ese tema, pero pueden tener interpretaciones un poco subjetivas, como veníamos diciendo también de la fuente primaria, pero que en este se ve un poco más marcada esa subjetividad, porque uno va a interpretar de acuerdo a sus experiencias, a su nivel educativo, a su edad, a diferentes factores que ya van a influir mucho más en la forma en la que vamos a mostrar nuestra información.
Marce, y sabes que también ocurre en el periodismo, por ejemplo, se utiliza mucho como esta fuente secundaria los documentos, los anexos que respaldan dicha información. Es decir, cuando se está hablando de una obra o de un contrato de X o Y entidad, tú vas a esos contratos y eso también nos sirve como una fuente secundaria, porque la primaria nos dice exactamente qué es lo que se va a hacer o cómo se va a hacer, pero ya el documento te respalda y te amplía esta información. Pero también, chicas, yo creo que es importante hablar de que, porque para no confundir a las personas que escuchan a esta hora el podcast, es que también existen estas fuentes terciarias, que son como las bibliográficas o los resúmenes que organizan pues la información de una manera más sencilla, ¿no? Sí, claro. Estas fuentes terciarias compilan y organizan la información, así como tú lo dices, pues la información de las fuentes secundarias y terciarias también nos ayudan como para tener un punto de partida de una investigación. ¿O qué piensas tú sobre esto, Marce? Sí, claro. Estas fuentes terciarias compilan y organizan la información, así como tú lo dices, pues la información de las fuentes secundarias y terciarias también nos ayudan como para tener un punto de partida de una investigación. ¿O qué piensas tú sobre esto, Marce? Sí, realmente lo que pienso es que allí se inicia como un proceso investigativo, ya no es simplemente la información que una fuente pueda estar siendo testigo o no, sino que ya viene una cuestión de interpretación de lo que vamos a analizar respecto a ese hecho y nosotros estamos mostrando esta información a todo nuestro público. Sí, Yo, claro que sí, porque también podemos comparar con otras fuentes, como tú dices, y si solo un sitio lo dice, puede llegar a ser sospechoso exacto. porque no hay como más testigos de ese hecho, ¿verdad? Ujú. Sí, es como, pues considero yo que es sobre todo como reforzar la parte de la historia que nos están contando. Si es real, si es falso, como verificar entre varias herramientas, con varias herramientas, corrijo la expresión, si es real lo que nos están informando sobre el suceso, sobre lo que está pasando en el momento. Es importante aprender a verificar que las fuentes o los temas que nos están dando sean 100% reales para no llegar a caer en las fake news. Isa, y yo creo que también ahí podemos citar precisamente ese libro que aparece en nuestra semana número 3 de este curso y es precisamente cómo se construyen las identidades digitales de aprendizaje. Eso lo habla Loveless y Williamson, que es de precisamente cómo es esa identificación de esa identidad de un medio, si este medio puede ser creíble, qué tanta digamos, verificación tiene, pero además qué tanto prestigio, porque recordemos además que muchas personas creen que un medio tiene prestigio siempre y cuando lleve un tiempo al aire o lleve un tiempo de recorrido, pues la gente siente a tener que es un poco más confiable, ¿no? Claro, Así claro. es. Y en esta actualidad, por ejemplo, pienso que en estas fuentes terciarias tienen una gran ventaja, que es que nos ayudan en esa inmediatez, en esa necesidad de información rápida, que sea resumida, que sea para allá, como queremos todo ahora. Entonces, como que esas fuentes que nos resumen, porque esa es la fuente terciaria, como que nos resumen las diferentes versiones y nos hace un análisis rápido y corto del hecho. Es muy importante para ahora, la actualidad. Claro, Marce, Marce, pero Isa, y yo también quiero resaltar algo antes de que continuemos y es que precisamente todas estas apreciaciones las hacemos a través de la consulta bibliográfica de cuáles son las fuentes y por qué son tan importantes en el periodismo de la vanguardia. sí, es importantísimo, es esencial saber que aunque las fuentes terciarias nos ayudan, podemos caer también, como lo nombró Marce, en el ejercicio pues de la inmediatez por la era digital, en que no sea una noticia totalmente veraz, que no sea totalmente verificada y por eso es importante, considero yo, este podcast para la audiencia, para nuestros colegas periodistas para poder identificar las fuentes que nos proveen esa información y poder saber si es real o no lo que nos cuentan.
Tú hablas un poco como de las fuentes, ya entrándonos al campo de las terciarias, pero las especializadas tal vez, ¿no? O sea, que Claro. son como Ujú. publicaciones de pronto científicas, esos estudios técnicos, informes, bueno, en fin, estas fuentes especializadas se enfocan como en un área muy específica de los conocimientos y, digamos, suelen ser abordados por expertos tal vez en el tema. Consideraría que si vamos a hacer una nota periodística, creo yo que es, por ejemplo, esa fuente que si vamos a hablar de que en Cali o en Colombia hay un aumento de, no sé, de gripa o de algún dengue, de alguno de estos síntomas, pues podría ser esa fuente directamente un médico, que es esa fuente especializada que te puede abordar más de por qué se dan estos cambios, por qué aumenta esta enfermedad, digamos, en el país, ¿no? Y ya vemos como una Ellos, profesionalización ujú. de este ejercicio periodístico. Claro, nos presentan la información con rigor científico y además con respaldo académico, porque pues estas fuentes especializadas deben ser o pueden ser valiosas para las investigaciones. Exacto. Y también están las que son según el ámbito geográfico, que estas son un poquito, por eso entran como en esa casilla de ser un poco, van más allá, que ya son como las internacionales, las nacionales o digamos las locales, que digamos contextualizan la información según la ubicación ya del lector o de pronto ayudan a, a facilitar la comprensión de estas noticias o eventos relevantes en un territorio. Así es como segmentar la población para saber de qué tema hablar y sobre qué informar, sobre a la gente qué le puede importar, porque digamos una persona que viva en la ciudad de Cali, no, para ella no va a ser tan relevante una noticia o una nota sobre, no sé, otra ciudad totalmente diferente de otro país totalmente distinto. Yo Tienes creo que razón, ahí Isa, así es. Marce, yo creo que ahí entra mucho lo que nos explicaba el profe en la clase y es que precisamente esos buscadores de información pues lo que hacen es filtrar ese tipo de noticias para que lo Exacto. que a ti de pronto te llama la atención o lo que tú quieres consultar pues sea apropiado según tu ubicación y según digamos todo lo que se está abordando desde tu entorno. Claro que sí. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Ibagué, donde yo me encuentro, hay muchos medios de comunicación locales que se dedican a esto, a informar desde un foco de Alcaldía de Ibagué, Gobernación del Tolima, pero nada más, porque realmente el público objetivo de ellos es segmentado a lo local. Claro, lo que decía el profesor en la clase, los algoritmos y cómo estos algoritmos nos pueden ayudar a personalizar, bueno, segmentar a las personas para que ellas mismas escojan qué leer y nuestra información, nuestras notas puedan llegarle a las personas que realmente les interesa leerlas. Creo que ahí también se clasifica como según el formato, ¿no? Las que son impresas, digitales, es como lo que tú dices, que de pronto se adaptan a diferentes preferencias y como necesidades del usuario, Sí, porque no, la gente pues tiene como esa preferencia de decir yo hoy quiero consumir la información a través de un periódico o la televisión o los medios digitales. claro, esa otra pues fuente de clasificación que son las de según el formato, digamos que esas ya van más como en el gusto de cada persona. Aunque abarcan también los medios tradicionales, aquí ya se va fusionando con lo digital también, esta clasificación. ¿O qué piensas tú al respecto, Marce? Sí, claro que sí, realmente pienso que en este aspecto o en esta clasificación del formato también influye un poco la edad, ¿no? Porque tal vez nuestros padres o nuestros, inclusive nuestros abuelos que ahorita están tan digitalizados, en muchas ocasiones es de su preferencia leer de manera física, pero se han enterado de muchas cosas de manera digital. Así es. Por eso es súper importante elegir el formato adecuado para que no afecte la comprensión del contenido. ¿O qué dices tú, Dani? Yo creo que, digamos, todo lo que dices encasilla muy bien cuál es el tipo de formato. Además,
en esta era donde no se pueden caer precisamente en esas imprecisiones, valga la redundancia, Ujú. en un tema de lo que dice nuestra compañera Marcela, de rango de edad y también pues de pronto de ese regionalismo y esa forma de adquirir estos medios. Yo creo que en realidad hay muchísimas cosas que podemos ver en Internet. Sí, claro. Entonces, pues ya muchachos, como entrando a la conclusión del podcast, em, pensamos, creo que de manera conjunta, que es de vital importancia para nuestro ejercicio periodístico tener claros o claras las fuentes de información, ¿no? Para saber cómo abordar los temas, para poder llegar a la raíz de la noticia, para estar como, digamos, acorde con las personas que nos escuchan o nos leen o nos ven a través de, pues, de los diferentes medios de información. Quizá y Marce, y no solamente en el ámbito periodístico, creo que esto es algo que deben hacer todas las personas que consuman redes sociales, de que consuman este mundo informativo, porque no podemos creer todo lo que vemos en Internet y por eso es tan importante que cada persona conozca ese desglose del tipo de fuentes que ha sido pues nuestro podcast del día de hoy, que yo creo que va a llegar a muchas personas y que ojalá que la gente que aunque no sea periodista lo escuche porque sí es importante filtrar la información y conocer cómo se puede llegar al origen de ella, porque al haber tanta noticia que se replica una y otra vez en diferentes medios, como lo veíamos en clase, pues, por ejemplo, conocer qué es una fuente primaria es de vital importancia. Claro que sí, compañeras. Por eso a nuestra audiencia, al profesor, queremos recomendarles las referencias de los libros que nosotros tomamos para poder obtener la información de este podcast. Por ejemplo, Vives J, el cual escribió en julio del 2021, ¿qué son las fuentes y por qué son tan importantes en el periodismo? ¿Cuál más De la vanguardia, consultamos? la De vanguardia, la vanguardia, exactamente. exacto. Isa, también consultamos a Cabrera, que habla exactamente de la introducción a las fuentes de información. Este es un artículo exactamente de la Universidad Politécnica de Valencia. Así es. Además, agradecerle a nuestros oyentes porque sé que serán tan activos de ir a revisar estos escritos que nos han regalado información tan valiosa y que además nos deja la reflexión de que ahora tenemos que ser muy críticos con toda la información que vemos y no quedarnos con esa primera apreciación de la situación que nos dice una sola fuente, sino también ir a consultar otras de diferentes medios, en otros formatos, para que retroalimentemos y podamos armar ese rompecabezas de lo que nos muestra la realidad en el periodismo. Claro que sí, compañeras y queridos oyentes, esperamos que este podcast haya sido de su total agrado y además de su total agrado, de su total aprendizaje, que hayamos podido aportarles algo a ustedes y nada, que empiecen a hacer el trabajo de consultar un poco más sobre las fuentes de información y cómo éstas pueden servirnos tanto para nuestros ejercicios periodísticos o como dijo Dani, en general para nuestro conocimiento y nuestra información de lo que consumimos en las redes sociales. Isa, Gracias. muchísimas gracias y las Ujú. personas que vayan en su vehículo de pronto escuchando el podcast, empezar a hacer la tarea con una emisora. Apenas termine el podcast y ustedes prendan la radio, cuál es esa primera información que sale en esa emisora y empezar a identificar qué tipo de fuente puede ser. Y así cotidianamente, no solamente con la radio, sino también con el internet, con el periódico y con la televisión. Gracias por escucharnos en Fuentes al Descubierto. Nos vemos el próximo episodio.